Durante la Guerra Civil estadounidense, los gobiernos de la Unión y de la Confederación se apresuraron a fabricar o adquirir la mayor cantidad posible de armas de fuego. Esto provocó un crecimiento en la fabricación de armas que perduró después de la guerra y también ayudó a impulsar innovaciones dramáticas en la tecnología de armas de fuego. Al final de la guerra, la mayoría de las armas producidas o adquiridas para combatir en ella ya estaban obsoletas. El ejército necesitaba modernizar sus armas de manera rápida y económica. Los civiles que vivían en la frontera sin ley buscaban armas para protegerse y cazar. Y así, las décadas tras la guerra, continuaron viendo avances en las armas y la evolución del arma de fuego. Al final de la guerra, el gobierno federal tenía más de 1 millón de mosquetes de avancarga estriados obsoletos. El ejército necesitaba armas de retrocarga, pero ya había invertido mucho en las existentes. La solución fue desarrollada por el maestro armero de la armería de Springfield, Erskine Allen. Erskine Allen diseñó un sistema de retrocarga para el fusil Springfield modelo 1861. Llamada trampilla, la modificación de Erskine Allen consistía en cortar la parte trasera del cañón y reemplazar el mecanismo de percusión por un bloque de cierre con leva. Los primeros modelos eran menos resistentes de lo deseado y las mejoras continuarían durante los siguientes años, culminando en el modelo 1873 Springfield de trampilla. Una de las armas más icónicas y aterradoras, desarrolladas durante la Guerra Civil, fue creada con la esperanza de salvar vidas. El doctor Ricardo Gatling inventó la primera ametralladora de disparo continuo, la ametralladora Gatling, con la esperanza de que su alta cadencia de fuego llevara a ejércitos más pequeños y por lo tanto a menos muertes en la guerra. De cualquier manera, esta primera ametralladora tuvo un uso limitado durante la Guerra Civil. La primera ametralladora Gatling no era realmente un arma automática, ya que el modelo inicial requería que alguien girara una manivela. La manivela hacía girar los 6 cañones del arma a través de su ciclo. Cada cañón disparaba una sola bala, avanzaba y expulsaba el cartucho usado. El siguiente cartucho caía en su lugar usando un sistema de recarga por gravedad. El cañón giraba en su ciclo hasta disparar otra vez. El uso de múltiples cañones evitaba el sobrecalentamiento, a pesar de la alta cadencia de fuego, 200 disparos por minuto. Para 1893, los cartuchos de latón mejorados y otras adaptaciones habían aumentado la cadencia de fuego a más de 800 disparos por minuto. Debido a esto, la tecnología de armas de fuego requirió mejoras en la munición, lo que a su vez llevó a avances aún mayores en las armas de fuego. En la Guerra Civil, la mayoría de los soldados aún usaban mosquetes estriados de avancarga. Armas como el fusil Springfield modelo 1861, el arma de fuego más común entre los soldados de la Unión, se cargaban mediante lo que hoy en día parece un proceso lento y laborioso, usando un cartucho de papel. El soldado mordía un cartucho y vertía la pólvora por la boca del cañón. La pólvora era seguida por el resto del cartucho, el papel y la bala cónica, Minié,
usando el papel como taco. Después empujaba la bala al fondo con la baqueta. El proceso no había cambiado mucho en comparación con 100 años antes, excepto por el sistema de disparo mejorado de las cápsulas fulminantes. Incluso antes de la Guerra Civil, los avances en munición originaron los primeros cartuchos metálicos. Los cartuchos de percusión anular surgieron en la década de 1840. Los cartuchos de percusión anular contienen el fulminante, la pólvora y la bala. El borde de un cartucho de percusión anular contenía el fulminante y básicamente servía como una cápsula de percusión ancha. Cuando el percutor del arma golpeaba el borde, el fulminante encendía la pólvora y el gas en expansión impulsaba la bala hacia adelante. En la Guerra Civil, tanto el rifle Henry de carga trasera como el Spencer 56x56 usaban munición de percusión anular. Pero aunque eran muy apreciados por los hombres que los usaban, seguían siendo mucho menos comunes que los Springfield de avancarga. El siguiente gran avance en la munición fue el cartucho de percusión central, desarrollado por primera vez por Clément Potet de París. En un cartucho de percusión central, la pólvora fulminante está en una cápsula en el centro, no en el borde, como indica su nombre. El resto del cartucho está lleno de pólvora y cubierto por una bala. Hiram Verdun, líder de los tiradores de Verdun en la Guerra Civil, patentó un diseño de cartuchos de percusión central en 1866. En el mismo año, Edward Boxer de Inglaterra patentó otro diseño. Irónicamente, el diseño de Verdun se popularizó en Europa y el de Boxer en América. Los dos sistemas de percusión central servían en armas de alto poder, a diferencia del cartucho de percusión anular, que requiere una cápsula metálica más delgada por su diseño. Ambos tipos de cartuchos metálicos autocontenidos facilitaron una carga más rápida y sencilla, y municiones más duraderas, haciendo posible la era moderna de las armas de fuego. Una de las grandes historias del desarrollo de armas de fuego en Estados Unidos en el siglo XIX es la historia de las armas de repetición. Smith y Wesson fueron sin duda los pioneros en este sentido cuando se trató del uso de armas con cartuchos metálicos autónomos. Ellos tenían la patente de Roland White sobre un cilindro perforado de lado a lado. Eso mantuvo la idea de poder poner un cartucho autónomo en un cilindro que se cargaba desde la recámara fuera del alcance de cualquier otra persona durante 20 años. Smith y Wesson habían estado trabajando con el sistema volcánico que en realidad la bala misma tenía una base hueca en la que el propelente, la pólvora negra, estaba en la cúpula hueca del propio proyectil. Los revólveres, es decir, armas cortas con cámaras giratorias usadas para disparar múltiples rondas antes de recargar, habían existido de alguna forma durante siglos, remontándose a un arcabuz giratorio desarrollado por Hans Stapler en Nuremberg. Siguieron algunos diseños únicos, pero ciertamente no eran armas comunes. Los primeros revólveres ampliamente utilizados fueron desarrollados por Samuel Colt. Los revólveres de Colt usaban un sistema de disparo de acción simple, en el que al apretar el gatillo se realizaba la única acción de soltar el martillo para golpear el fulminante. Los revólveres de Colt, al igual que los de otros fabricantes, se cargaban vertiendo pólvora negra en la parte superior de cada cilindro, empujando una bala encima de la pólvora y luego colocando una cápsula fulminante en la parte trasera del cilindro. Colt tuvo la oportunidad de que su compañía tomara la delantera en una gran innovación en armas de mano. Pero como ha escrito el historiador de Colt, R.L. Wilson, Samuel Colt cometió el mayor error de su vida profesional al no comprender el potencial del cartucho metálico autocontenido. En 1852, Roland White,
un empleado de Colt desarrolló un sistema de carga que permitía que los cartuchos, que aún no eran cartuchos metálicos, se cargaran en la parte trasera de cada cilindro. Cuando White le mostró la idea a Colt, su jefe la desestimó como una novedad. Unos años después, White ya no trabajaba para Colt y en 1855 patentó su idea. Y en 1856 fue contactado por dos caballeros, Horace Smith y Daniel Wesson. Smith y Wesson iniciaron su negocio de armas de fuego en 1852. La compañía de armas repetidoras volcánicas producía armas innovadoras y eventualmente se transformaría en otro fabricante de armas. Pero no bajo Smith y Wesson. Ellos dejaron esa compañía en 1856, quedando en manos de Oliver Winchester, a quien retomaremos después. Smith y Wesson formaron una nueva sociedad, alrededor de la fabricación de un revólver que combinaba dos nuevas innovaciones, el cartucho metálico y los cilindros de carga trasera de Roland White. El resultado fue el modelo 1 de Smith y Wesson. Smith y Wesson le ofrecieron a White una regalía de 25 centavos por cada arma vendida, y White aceptó pagar cualquier gasto legal relacionado con la defensa contra infracciones de patentes. Desafortunadamente para White, hubo muchas de esas infracciones, y White gastó la mayor parte de su dinero en los tribunales. Smith y Wesson mantuvieron la patente de sus armas por 12 años, hasta 1869. Por supuesto, hubo mucha actividad de compra de armas justo en medio de esa patente, ya que la Unión, la Confederación y particulares adquirieron armas en todo el país y en Europa. El revólver modelo 1 de Smith y Wesson tenía 7 cartuchos calibre 22 de percusión anular. El arma era rápida para disparar y recargar, pero tenía poca potencia. En cuanto a la precisión, Mark Twain escribió sobre el modelo 1 en su libro de viajes titulado Rocking It. Estaba armado hasta los dientes con una miserable pistolita Smith y Wesson de 7 tiros, que disparaba una bala del tamaño de una pastilla homeopática y se necesitaban las 7 para hacer una dosis para un adulto. Me parecía un arma peligrosa. Solo tenía un defecto. No atinarías nada con ella. Uno de nuestros conductores practicó un rato con una vaca usando esa arma, y mientras la vaca se quedara quieta y se portara bien, estaba a salvo. Pero en cuanto la vaca empezó a moverse y él comenzó a disparar a otras cosas, ella terminó mal. A pesar de la opinión de Twain, miles de modelos 1 fueron comprados por soldados como armas personales. El Smith y Wesson Army modelo 1869 o revólver número 3 demostró ser un arma de fuego excelente. A la caballería rusa le gustó tanto el arma que ordenaron casi 250.000 de ellas durante los siguientes 5 años. Una variación de esta arma, que incluía mejoras del mayor George Schofield, fue adquirida por la Junta de Artillería de los Estados Unidos, pero en general, el pedido ruso fue tan grande y mantuvo tan ocupados a Smith y Wesson que ofrecieron poca competencia a Colt en el mercado estadounidense. Después de la guerra, Colt produjo el revólver que más se asocia con el viejo oeste de Estados Unidos, el Colt de acción simple modelo 1873. Quizás más conocido por nombres como el Colt Pacificador y el Colt Tirador del Frontera 6 tiros, este resistente arma ha sido llamada el arma que conquistó el oeste, un título que comparte con el rifle de palanca Winchester modelo 1873. El revólver de acción simple del ejército se fabricó primero como arma, 45 con cañón de 7,5 pulgadas. Se cargaba por una compuerta abatible en el escudo de retroceso detrás del cilindro derecho. Una varilla eyectora con resorte podía empujar las vainas usadas hacia afuera a través de la compuerta. El modelo se vendió como pacificador en el mercado civil en varios calibres y longitudes de cañón.
El Colt resultó ser popular tanto entre los agentes de la ley como entre los forajidos. El 6 tiros de la frontera era una variante del modelo, fabricado en calibre 44 x 40 Winchester, en lugar de 0.45. Esto permitía compartir la munición entre el revólver y el rifle Winchester. Ese rifle fue producido por la compañía que había sido fundada y abandonada por Horace Smith y Daniel Wesson. La compañía Volcanic Repeating Arms se declaró en bancarrota y renació como la New Haven Arms Company en 1857 bajo Oliver Winchester. El arma de fuego más famosa de New Haven fue el rifle de repetición Henry de palanca, que fue utilizado por varias unidades de la Unión durante la Guerra Civil. Después de la guerra, Winchester reorganizó la compañía una vez más, esta vez como la Winchester Repeating Arms Company. El primer rifle Winchester, el modelo 1866, fue una versión rediseñada y modificada del Henry. Disparaba cartuchos, 4 de percusión anular con cargador mejorado y con puerta de carga diseñada por Nelson King. Y unos años después, Winchester produjo su famoso modelo 1873. El modelo 1873 fue tan popular que Colt fabricó una versión de su revólver de acción simple del ejército en calibre 44-44 Winchester, permitiendo a los hombres portar ambas armas icónicas del oeste y usar la misma munición. Si dices que la Colt pacificadora es la pistola que conquistó el oeste, sin duda, el rifle que conquistó el oeste es la Winchester 1873. De nuevo, es la acción de palanca la que es casi icónica del viejo oeste. Aunque donde difiere de la 73 de acción simple en la cultura popular es que no aparece en las películas con la misma regularidad y frecuencia que la acción simple del ejército. Y eso básicamente se debe al tipo de cartucho para el que fue originalmente diseñada. Originalmente estos cartuchos metálicos autónomos eran de percusión anular. Tomó un tiempo para que los cartuchos de percusión central hicieran su aparición y cuando lo hicieron eran cartuchos de percusión central calibre 44, básicamente una evolución de los viejos cartuchos Henry de 44 o de percusión anular. El Winchester 73 fue un arma muy respetada, fabricada por Winchester hasta avanzado el siglo XX. Era una acción de palanca muy popular. Tan importantes como el Colt de acción simple, el revólver Smith y Wesson Schofield y el rifle Winchester de 1873 fueron para los hombres y mujeres de la frontera estadounidense. Solo eran algunas de las muchas armas que se llevaban en la América de finales del siglo XIX. La compañía de rifles Sharps siguió fabricando reconocidos rifles y carabinas, como durante la Guerra Civil. La compañía de armas Remington produjo rifles y revólveres que competían con Colt y Smith y Wesson, como el revólver Remington modelo 1858. Remington también fabricó un bastón pistola de un solo tiro para aquellos que no quisieran mostrar sus armas. La compañía de armas Marlin, fundada por el ex empleado de Colt, John Marlin, fabricó rifles de un solo tiro, así como pistolas de bolsillo, armas de calibre pequeño y armazón más pequeño que eran populares por su peso ligero y fácil ocultamiento. Hablando de ocultamiento, también existe una gran variedad de Derringers, como el modelo de un solo tiro que usó John Wilkes Booth para asesinar al presidente Lincoln. Y los fabricantes de armas parecían producir infinitas variaciones de modelos de armas, como diferentes calibres, longitudes de cañón y mejoras estéticas, como empuñaduras de perla y grabados intrincados. Y por supuesto, estaban las escopetas, ya que requerían significativamente menos habilidad que un revólver. Las escopetas eran populares para la protección personal en la frontera del oeste. No solo para protección, por supuesto. Doc Holliday llevaba una escopeta calibre 10 al infame tiroteo en el OK Corral, donde le disparó a Tom McClory en el pecho a quemarropa. Los famosos pistoleros del oeste usaban diversas armas.
Jesse James prefería un revólver Smith y Wesson Schofield, 45. Su hermano Frank prefería el revólver Remington calibre .44 por 40 Frontier. Billy el Niño fue fotografiado con un rifle Winchester modelo 1873, calibre .44-40 y un revólver Colt Thunderer, calibre .41. Pat Garrett lo mató con un Colt Single Action Army calibre .45. Buffalo Bill Cody usaba un Colt modelo 1851 y John Wesley Harden un Smith y Wesson modelo 3. El Colt Single Action lo llevaban hombres de ambos bandos en el tiroteo en el OK Corral. Los hermanos McClaury tenían rifles Winchester 1873, pero no los tomaron a tiempo para usarlos. Otro modelo de arma de fuego de 1873 también puede decir que conquistó el oeste. La armería de Springfield produjo el modelo 1873 Trapdoor Springfield, el primer rifle de retrocarga de emisión estándar adoptado por el ejército de los Estados Unidos. El Departamento de Artillería eligió el Springfield como arma estándar del ejército de Estados Unidos, tras probarlo contra casi 100 modelos más. Aunque sus competidores incluían rifles de repetición como el Henry y el Winchester, el Springfield fue seleccionado por su confiabilidad y durabilidad. El ejército usó ampliamente tanto el fusil como la carabina en batallas contra indígenas americanos. Esta es una versión de infantería del modelo 1873. Esto se introdujo por primera vez como una conversión a Lean, el primer modelo en 1866, donde realmente tomaron armas excedentes de la guerra civil y las convirtieron a este sistema de carga por la recámara. Este fusil en particular, cuando lo estaban diseñando, pasó por unos 5 modelos diferentes hasta que llegaron al modelo 1873 que vemos aquí. Es sencillo, solo amartillas el martillo. Usas esta palanca para levantar el mecanismo de la recámara. El modelo 1873 fue un avance. Toma un solo cartucho en el mecanismo de la recámara aquí y luego simplemente lo cierras. A esto se le apodó la trampilla porque el mecanismo de la recámara se abre y se cierra de manera muy similar a como lo haría una trampilla. La varilla aquí es un vestigio de las antiguas baquetas usadas en los mosquetes de la guerra civil, pero esta en realidad se usa como una varilla de limpieza. Se consideraba que un arma de retrocarga era la mejor opción después de la guerra civil, porque era obvio que las armas de avancarga habían llegado a su punto máximo con la Springfield de 1863. Un arma de retrocarga es más fácil de usar a caballo, ya que no luchas por cargar el cartucho por la boca del cañón. En 1876, un héroe de la Unión de la Guerra Civil lideraría 5 compañías de la 7ª Caballería portando versiones de carabina de la Springfield de 1873, así como revólveres Colt de acción simple modelo 1873 hacia el desastre. El teniente coronel Jorge A. Custer y sus hombres fueron derrotados por una fuerza combinada de indios Lakota y Cheyenne el 25 de junio de 1876 en la batalla de Little Bighorn. Los indios americanos usaban una gama más amplia de armas. Las investigaciones arqueológicas modernas determinaron que los miles de cartuchos, casquillos y balas recuperados del campo de batalla provenían de 47 tipos diferentes de armas de fuego. Sobrevivientes de la batalla informaron que los Lakota y Cheyenne usaban rifles de repetición Winchester. También había evidencia de que estaban disparando Sharps, Henrys, Remingtons, Smith y Wessons, Maynards, Ballards, Spencers, Springfields, Colts, Enfields y más, así como el tradicional arco y flecha. Estas armas habrían sido capturadas en campos de batalla anteriores o adquiridas mediante el comercio.
El ejército usó el Springfield de 1873 hasta que en 1892 fue reemplazado como fusil principal de servicio en Estados Unidos. Ese año se realizó una competencia donde se evaluaron más de 40 diseños de fusiles. En 1873, el ejército de Estados Unidos ganó la competencia con su propio diseño, pero en 1892 todos los finalistas eran fabricantes de armas extranjeros. Los armeros europeos crearon un nuevo cerrojo para cargar fusiles. La primera arma de cerrojo fue el fusil de aguja Dreyse, inventado por Johann Nikolaus von Dreyse de Alemania en 1836. En la década de 1860, los armeros alemanes Peter y Wilhelm Mauser mejoraron el diseño de Dreyse. El Mauser modelo 1871 o Gewehr 71 fue adoptado por el ejército prusiano, sustituyendo al fusil de aguja Dreyse. La acción de cerrojo era un sistema de carga por la recámara distinto al bloque de cierre deslizante vertical de Christian Sharps en sus rifles y carabinas Sharps. Con el sistema de cerrojo, una palanca, normalmente en el lado derecho del arma, se utiliza para desbloquear el cerrojo y abrir la recámara. Una de las innovaciones de Mauser era que, al abrir el cerrojo, automáticamente expulsaba el cartucho vacío. Después, se introduce un nuevo cartucho y se empuja la palanca del cerrojo para cerrarlo. El Mauser 1871 usaba munición de 11x 60 milímetros de pólvora negra. Los Mauser, diseñadores de armas extranjeros, compitieron para proveer el nuevo fusil del ejército de los Estados Unidos, pero no fueron seleccionados. El fusil seleccionado fue el Krag-Jürgensen de cerrojo de repetición. Tenía una cadencia de fuego menor que algunas de sus competidoras, pero los oficiales de artillería, en un eco de su resistencia al fusil Henry durante la Guerra Civil, creían que la velocidad de recarga más lenta era algo bueno, ya que ayudaría a conservar la munición. Después de que se seleccionó el diseño del fusil, la armería de Springfield comenzó la producción. Finalmente, entre 1894 y 1904, se produjeron alrededor de 500.000 de Krags. Se adaptaron al nuevo cartucho de pólvora sin humo, Tunto 30 del ejército. En ese momento, en realidad estaban considerando más de 40 diseños de armas diferentes y se decidieron por este diseño noruego. Eso causó consternación entre otros diseñadores de armas, especialmente una compañía de Russell y Livermore que presentó una queja formal contra el gobierno de Estados Unidos por adoptar este fusil noruego. Pero es un arma bellamente fabricada, funciona como un fusil de cerrojo estándar, con cada disparo operas manualmente el cerrojo. Este fusil se consideraba obsoleto en el momento en que entró en producción como una ocurrencia tardía, porque en gran medida estaba superado por el Mauser español de 7 milímetros, que era de disparo tan rápido porque, a diferencia del Krag, el Mauser español se podía cargar con un peine o un clip de 5 cartuchos en un cargador interno. Eso aceleraba el proceso de recarga y siempre se buscaba cualquier cosa que pudiera hacer que el soldado disparara mucho más rápido. Este diseño tuvo una vida útil corta, sirvió solo 9 años en el ejército de los Estados Unidos. Y tiene este extraño cargador de caja en el costado que puedes usar para recargar cartuchos individuales, pero se cierra de manera bastante simple con un mecanismo de resorte. El Krag fue el fusil de servicio del ejército de los Estados Unidos durante la Guerra Hispano-Estadounidense en 1898. Para ese momento, ya se habían realizado docenas de cambios de fabricación al diseño original del Krag de 1892, así que se desarrolló un nuevo modelo, el de 1896. Mientras tanto, los marines de los Estados Unidos estaban usando el Lee modelo 1895, un fusil de cerrojo rectilíneo con acción de leva y cargador, que disparaba un cartucho de 6 milímetros. Cartucho sin humo. La guerra vio el primer uso de la ametralladora Gatling,
por el ejército de los Estados Unidos como apoyo móvil en la batalla por la colina de San Juan. Las ametralladoras Gatling utilizadas en ese momento tenían 10 cañones rotatorios y podían disparar de 300 a 900 balas por minuto usando la misma munición que los Krags. El primer teniente Juan Enrique Parker lideró el recién formado destacamento de Gatling del ejército. En un momento, las armas de Parker dispararon en apoyo de Teddy Roosevelt y sus jinetes rudos. Parker escribió en su historia del destacamento de Gatling: Thorpe señaló al enemigo que amenazaba la posición del coronel Roosevelt. A unos 600 metros a la derecha, oblicua de los cañones, y a unos 200 metros frente al saliente donde estaban el coronel Roosevelt y la tercera caballería, un grupo de 400 enemigos parecía intentar cargar. El cañón del sargento Green se giró rápidamente hacia ellos a tiro directo y el grupo se dispersó. El capitán Marcotti afirma que, después de la rendición, algunos oficiales españoles le describieron esto, diciendo que el enemigo, visto en ese punto, era un grupo de unos 600 que escapaban de El Caney, que fueron alcanzados en ese lugar por el fuego de ametralladora de manera tan efectiva que solo 40 de ellos lograron regresar a Santiago. El resto fue eliminado. Roosevelt quedó tan impresionado con las acciones de Parker ese día y con su capacidad para ver el potencial de las ametralladoras, que puso sus 2 ametralladoras Colt de 7 milímetros bajo el mando de Parker. Parker escribió después que las ametralladoras poseían 4.000 cartuchos de munición de 7 milímetros. 4.000 no era una cantidad muy grande para 2 ametralladoras que podían disparar a una velocidad de 500 tiros cada una por minuto. Afortunadamente, el destacamento de la ametralladora Gatling había encontrado tiempo el 1 de julio para recolectar unas 10.000 balas de munición Mauser en las trincheras capturadas, y al comparar la munición Mauser con la de 7 milímetros, de inmediato se dieron cuenta de que era exactamente la misma munición. La unidad de voluntarios de Roosevelt usaba carabinas Krag. Las unidades regulares del ejército de los Estados Unidos también llevaban Krags, pero las unidades de voluntarios, que no tenían la suerte de estar dirigidas por un ex subsecretario de la Marina, recibieron viejos Springfield de pólvora negra de 4.570, ya que no se habían producido suficientes modelos Krag para 1898. Los estadounidenses enfrentaron a soldados españoles con fusiles Mauser modelo 1893. Conocido como Mauser español, este fusil superaba claramente a los Springfield de cerrojo abatible, usados por la mayoría de los voluntarios. Con este fusil, 750 soldados españoles resistieron a 15.000 tropas estadounidenses, armadas con Krags y Springfield de cerrojo abatible. El 93 tenía un alcance efectivo mayor que el Krag, y los soldados estadounidenses se dieron cuenta rápidamente de que la menor cadencia de fuego del Krag no era la bendición que los oficiales de armamento habían creído. El 93 tenía un peine cargador de carga rápida, mientras que el Krag se cargaba una bala a la vez. Estados Unidos respetaba el 93 y vio la necesidad de modernizar sus armas de fuego. El Krag sufría por su cargador de carga lenta y tampoco podía manejar cartuchos de alta velocidad. El Springfield de cerrojo 1903 provino de estudios de varios fusiles Mauser españoles capturados en la guerra hispano-estadounidense. Eventualmente, el gobierno de Estados Unidos fue demandado por Mauser y pagó regalías por el uso del diseño. El Springfield O3, cuando se compara con el Mauser, funcionan prácticamente igual. La munición para el Springfield O3 fue actualizada ya que adoptaron una bala de cola redondeada basada en lo que los alemanes habían desarrollado para su cartucho de 7.9 2x57 milímetros. A diferencia del fusil Mauser G98 usado por los alemanes en la Primera Guerra Mundial, este es corto. Solo tiene un cañón de 24 pulgadas. Eso es porque en el momento en que se desarrolló, en 1903, esto estaba destinado a reemplazar tanto el arma de infantería como el arma de caballería, porque había una tendencia a adoptar una carabina más corta, para uso tanto de infantería como de caballería. Las décadas posteriores a la Guerra Civil vieron una explosión de armas en todo el país.
ya que fabricantes como Colt, Smith y Wesson, Winchester, Remington y más desarrollaron los revólveres y rifles que definirían la época. El Colt de acción simple y el Winchester modelo 1873 se usaban juntos, dando al hombre de la frontera un arma secundaria resistente y un arma larga que podía compartir munición y en la que se podía confiar en una pelea. El ejército continuó su búsqueda del rifle perfecto, finalmente copiando el diseño Mauser que había sido utilizado con buenos resultados por los soldados enemigos. El desarrollo del Springfield 1903 llegó en buen momento para Estados Unidos. Para cuando América entró en la Primera Guerra Mundial, casi 850,000 de estas armas ya habían sido producidas por la armería de Springfield. Como todas las grandes guerras, la Primera Guerra Mundial llevaría a avances en la tecnología de armas de fuego, ya que las naciones invirtieron sus recursos en desarrollar el arma perfecta. La ametralladora que funcionó tan bien en la colina de San Juan se convertiría en una fuerza terrible en las trincheras de Europa. Otro capítulo en la historia del arma estadounidense. Gracias por vernos. Si quieres que sigamos creando contenido histórico, dale like, comenta y comparte este video con otros aficionados. Y por supuesto, asegúrate de suscribirte para ayudar a que la historia siga sucediendo.